Valdemar Franklin Quintero. Él es el coronel en retiro de la policía Carlos Eduardo Franklin y esta es su oficina. Allí todavía está intacto el óleo de su padre, el general Valdemar Franklin Quintero, una de las miles de víctimas de Pablo Escobar Gaviria. Para disparar ráfagas de metralleta contra el coronel Franklin Quintero, quien perdió la vida instantáneamente. Logró desmantelar varios complejos cocaleros y capturó a varios criminales, no solo del cartel de Medellín, sino de otras estructuras dedicadas al narcotráfico. Por todos los medios, el crimen organizado intentó comprarlo. Era tal la corrupción de la época que, según cifras oficiales, cerca de 1.700 oficiales tuvieron que ser retirados del servicio por vínculos con la mafia. Sin embargo, su negativa a recibir dinero y su incansable lucha contra el crimen le costaron la vida. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado por hombres de Escobar. Rosso José Serrano. Uno de los hombres que conoció las entrañas de ese valeroso grupo de oficiales denominado Bloque de Búsqueda fue el general Rosso José Serrano. Durante 6 años, este uniformado dirigió este cuerpo élite. Su misión, desmantelar los carteles de Cali, Bogotá y la costa. En su oficina aún reposan cientos de condecoraciones que le hicieron a él y a los integrantes del bloque de búsqueda que han enfrentado al narcotráfico. Hugo Aguilar. Una de las estrategias que el general aportó a este grupo élite de policías fue camuflar a sus hombres con vestimentas que utilizaban los narcos de la época, mientras que inteligencia le seguía sus pasos. El ex coronel de la policía Hugo Aguilar fue sin duda uno de los hombres más emblemáticos del bloque de búsqueda. Durante años, este oficial de la policía le siguió la pista al extinto narcotraficante Pablo Escobar. Decide emplear su inteligencia para el mal. Aguilar fue el encargado en este comando élite de la inteligencia electrónica contra Escobar. El capo de la droga conocía sus movimientos e incluso lo amenazó por teléfono. Junto a Aguilar, el bloque de búsqueda estuvo muy cerca de capturar a este narcotraficante, pero él también estuvo muy cerca de morir a manos de Escobar. Fue el 2 de diciembre de 1993, cuando de la pistola de Aguilar salió el disparo que acabó con una era de criminalidad y violencia. Acabó con Escobar. Y precisamente estamos hablando con dos de esos héroes. Está el coronel en retiro Hugo Aguilar, jefe de inteligencia del bloque de búsqueda, y la persona que finalmente dio de baja a Pablo Escobar. Y hasta ahora integramos al programa de la noche al coronel en retiro Carlos Eduardo Franklin Cruz. Él es el hijo del coronel Valdemar Franklin Quintero, quien fue el comandante de la policía de Antioquia mientras se adelantaba la búsqueda, y fue justamente una de las víctimas mortales de esa ola criminal que desencadenó Pablo Escobar contra la Policía Nacional. Coronel Carlos Eduardo, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Jefferson, muy buenas noches para ti, tu audiencia y los señores oficiales que en estos momentos nos acompañan. Un saludo muy especial para todos ustedes, RCN, NTN 24, por ese trabajo tan espectacular que ustedes están haciendo en un reconocimiento a todos esos héroes que lucharon frente a esa criminalidad que existió para la época, con ese cartel que hoy por hoy tenemos que de una u otra manera desaparecer en esa cultura que nos está afectando como colombianos y que definitivamente no puede continuar, porque somos más los buenos y somos más las personas que luchamos en pos de ese bien. Es definitivo. Un saludo especial para todas las viudas que fueron las verdaderas heroínas, las que mantuvieron la moral de todos estos hombres que lucharon cuerpo a cuerpo para poder mantener una Colombia en paz y para poder decirle a los colombianos en su momento que podían creer en la institución, que podían creer en Colombia como Estado, porque podíamos hacerlo. Adicional a eso, a todos esos angelitos que de una u otra manera, Jefferson, los hijos de cada uno de esos oficiales tuvieron que dormir sueños eternos e intranquilidad profunda por estar esperando a esos oficiales, a sus padres, día tras día, noche tras noche, rezando para que no les pasara nada. Infortunadamente, muchos de nosotros tuvimos que lamentar, llorar, sufrir con valor
el hecho de no poder recibir a nuestro padre un día. Coronel Carlos Eduardo Franklin, le quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Usted qué recuerda de esa infancia siendo apenas un niño y siendo el hijo de uno de los principales enemigos de Pablo Escobar, precisamente porque su papá era uno de los policías que con mayor ahínco y con mayor determinación perseguía a quien en ese momento era uno de los hombres más peligrosos del mundo? Jefferson, Valdemar Franklin Quintero fue una persona muy amorosa, un ser humano increíble, un papá maravilloso, un esposo increíble, una persona que infortunadamente, lo digo en nombre de Claudia, de Richard, mis hermanos, no pudimos estar mucho tiempo con él, pero el poquito tiempo que compartimos con él fue un tiempo maravilloso, un tiempo de calidad, un tiempo que nos enseñó tantos valores, tantas virtudes y esa protección de dignidad que siempre nos inculcó, porque lo más importante para él siempre fue los principios fundamentales que podían y que debían florecer en cada uno de los seres humanos. Coronel en retiro Hugo Aguilar, ahí usted escucha esta voz del coronel también, Carlos Eduardo Franklin Cruz, él es el hijo del Valdemar Franklin Quintero, aquel policía que de alguna manera sirvió de base para que en Colombia se generara, se creara ese grupo élite que finalmente dio de baja a Pablo Escobar. Coronel en retiro Hugo Aguilar, ¿usted qué recuerda del coronel Valdemar Franklin Quintero y qué significó para la policía y para el país que en ese momento Pablo Escobar asesinara a uno de los policías que con mayor ahínco lo perseguía? Mire, mi saludo muy especial al coronel Franklin. Mi coronel Franklin Quintero fue mi superior, yo fui subalterno de él y es un ejemplo para la juventud colombiana. Fue un hombre que nos dejó ese legado de la honestidad, del pundonor y que jamás fue incomparable. Fue un hombre que sacrificó y entregó su vida por defender a este país y la verdad que los que más sufrieron fue su esposa y sus hijos. Ellos se llenaron de todo el valor y salieron adelante, pero nosotros los colombianos y los policías que llevábamos en el alma nuestra institución, trabajamos con ahínco, con todo el entusiasmo, con toda, y excúsenme los colombianos la palabra, con toda la berraquera para poder combatir a este criminal y a toda su organización. Pues ahí quedó en la historia de que hoy, por lo menos RCN, NTV 24, le hace un homenaje no solamente a los que todavía estamos vivos, porque los 23 hombres que finalmente le pusimos punto final a esta situación han asesinado a 8. Y los que estamos vivos nos sentimos orgullosos con este gran programa de ver que hay un reconocimiento, que le están contando la verdad al país y al mundo entero de cuál fue el sacrificio y cuáles eran los alcances de este elemento. Coronel Franklin, usted ha sido un gran ciudadano, siéntase orgulloso de sus padres, de ese gran policía que nos dejó un gran legado, no solamente a los que siempre portamos el uniforme verde oliva, sino para todos los compatriotas. Un saludo muy especial, mi coronel, mil gracias, muy gentil. Coronel Carlos Eduardo, hablábamos hace un momento con el general Rosso José Serrano y también con el coronel Aguilar sobre el poder corruptor que tenía en ese momento el narcotráfico al interior de las filas. Lo dije al comienzo de este programa, policía que muchas veces no aceptaba el soborno, prácticamente era amenazado de muerte y no solamente él, sino su familia. De hecho, en estos primeros capítulos vemos cómo por órdenes de Pablo Escobar es asesinado uno de los familiares, la mamá, incluso creo que es la mamá o la abuela de uno de los integrantes del bloque de búsqueda. En el caso de la muerte de su padre, ¿usted cree que hubo corrupción al interior de la policía también? ¿Hizo parte, digamos, de esos sobornos que en alguna medida también estaban afectando a la institución en ese momento? Absolutamente, absolutamente. Y quiero ser claro y enfático en algo. Yo hablo en estos momentos como hijo del señor coronel Valdemar Franklin Quintero. Nosotros hacemos muchas preguntas, muchas conjeturas. La llegada de mi papá como comandante del Departamento de Policía de Antioquia, frente a una situación que lo requería, porque era así, lo requería.
Necesitaban un hombre con el valor, como mi papá, para ir a enfrentar, entre comillas, esos ogros que no los veía yo como tal. Fueron monstruos que construimos nosotros y que de una u otra manera tenían que colocar una persona con las características, las cualidades y el pundonor de un hombre, como Valdemar Franklin Quintero, para enfrentarlos y entender, y darles a entender que el honor, la dignidad y la valentía eran fundamentales para decirles a ellos que no podían con la institución, que no podían con la policía y que éramos malos buenos, vuelvo y lo repito. Coronel, finalmente, para despedirlo, coronel Carlos Eduardo Franklin Cruz, hoy prácticamente 23 años después de la muerte de Pablo Escobar, ¿usted cree que valió la pena ese sacrificio que hizo su padre? Es definitivo. El legado de mi papá superó barreras importantísimas, que fue decirle a la familia, decirle a la sociedad, decirle a los jóvenes que el valor, que el legado más importante, que es la honorabilidad, la honestidad, está por encima de cualquier cosa y que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier circunstancia, siempre las actitudes, las acciones son las que hablan por nosotros y ese ejemplo es el que es definitivo. Puede llegar a construir grandes edificios en pos de una Colombia, que es la que nosotros merecemos, necesitamos y que mi papá en su momento nos dejó como un legado. Coronel en retiro Carlos Eduardo Franklin Cruz, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido hoy al programa de la noche a propósito de este análisis en perspectiva que estamos haciendo, no solamente el papel que jugó el bloque de búsqueda en la captura y posterior muerte de Pablo Escobar, sino también ese sacrificio que hicieron hombres como su padre para que finalmente esta estructura criminal, esta estructura terrorista llegara a su fin. Muchas gracias. A usted, Jefferson, y a todos ustedes, mil gracias. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes hasta ahora. Ustedes han estado viendo en la parte inferior de nuestra pantalla la pregunta que les hemos planteado para que ustedes respondan y participen también de nuestro programa en el día de hoy. A propósito de la historia, la serie El Bloque de Búsqueda, que en este momento es presentada por el canal RCN en Colombia. ¿Creen ustedes que valió la pena o no esta misión y sacrificio que hicieron policías colombianos contra los más peligrosos carteles de la mafia? Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Esta es de Edgar Ballesteros. Él dice: fue lo que finalmente los venció y a lo que más le temían los capos grandes cayeron gracias a ese sacrificio. Julio César Martínez dice lo siguiente: no, el país está siendo entregado al narcoterrorismo, muerte inútil, triunfó el narcotráfico. Y Cabeto Guerra dice lo siguiente: por supuesto, necesitamos muchos bloques de búsqueda que eliminen los problemas de la sociedad, que hagan justicia. Vamos a hacer una última pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el coronel Hugo Aguilar, el hombre que dio de baja a Pablo Escobar, y hoy nos está hablando precisamente del papel que jugó ese bloque de búsqueda que hoy es el eje central de la última serie del canal RCN. Una pausa y regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.